Hola y bienvenidos al Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y hoy te voy a acompañar en un episodio muy especial. Estamos en plena Navidad, tiempo de brindis, de encuentros y de copas que se llenan. Y en esta ocasión, este podcast dedicado al fascinante mundo del agua se transforma por un día en el podcast de la cerveza. Así que para hacer este episodio especial, he cogido los bártulos y me he venido a la fábrica histórica de La Zaragozana en pleno barrio de San José en Zaragoza, rodeados de historia cervecera, acero inoxidable y agua que aquí se transforma en ámbar. Nos acompaña don Antonio Javier Fumanal Sopena, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza, maestro cervecero de La Zaragozana desde hace más de 2 décadas y presidente del Clúster Aragonés de Alimentación. Una trayectoria que reúne industria, ciencia y producto, del vidrio y el gran consumo a uno de los oficios más singulares que existen, hacer cerveza todos los días y conseguir que siga sorprendiendo sin dejar de ser reconocible. La Zaragozana, conocida comercialmente como Cervezas Ámbar, es una de las pocas grandes cerveceras españolas que siguen siendo independientes y 100% familiares. Fundada en 1900, ha construido desde Zaragoza una manera muy particular de entender la cerveza. Respeto por la tradición, arraigo a su territorio, innovación en estilos y un cuidado extremo del proceso, donde el agua tiene un papel protagonista. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Antonio en primera persona y preguntarle una pregunta especial que completa el cuestionario y nos ayuda a mirar la cerveza y el agua desde un ángulo distinto. No te pierdas este episodio porque vamos a descubrir cómo se diseña una cerveza desde el agua, qué hay detrás de su sabor y qué significa mantener viva una tradición cervecera independiente en pleno siglo XXI. ¡Arrancamos el podcast del agua! Buenas, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Oye, lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Antonio Javier Fumanal Sopena. Eres muy bienvenido y te estábamos esperando. En este episodio especial y navideño, y es por eso que el Podcast del Agua se ha salido un poco de su temática oficial, el agua, y se ha vuelto un poco más fiestero, nos hemos cogido los bártulos y nos hemos venido a las instalaciones de la fábrica histórica de la cervecera aragonesa La Zaragozana, en pleno corazón de Zaragoza, en pleno barrio de San José. Y aquí estamos, en una de las salas donde se hacen las catas, que ahora nos contarás. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza y eres el maestro cervecero de La Zaragozana, además de ser el presidente del Clúster Aragonés de Alimentación. Para que nuestros oyentes se centren, la Zaragozana S.A. fue fundada en 1900, casi nada, en Zaragoza y es conocida comercialmente como Cervezas Ámbar. Es una de las pocas grandes cerveceras españolas que siguen siendo independientes y 100% familiares. Nació como fábrica de cerveza, malta y hielo, que eso también te pediremos que nos lo expliques, para dar salida a la cebada aragonesa y desde entonces ha mantenido un fuerte arraigo con Zaragoza y Aragón. A lo largo de su trayectoria ha sido pionera en España en cerveza sin alcohol
alcohol de trigo y en estilos especiales combinando tradición cervecera, innovación y un cuidado control técnico del proceso. Con más de 120 años de historia, la zaragozana se ha consolidado como un referente de cerveza, con identidad propia, donde el oficio, la calidad y la independencia empresarial forman parte central de su ADN. El maestro cervecero, como el que eres tú, es el responsable de convertir ciencia, técnica y sensibilidad en una bebida equilibrada y llena de matices. Supervisa todo el proceso de elaboración, la selección de materias primas, la molienda, el macerado, la fermentación, la maduración y el envasado. Domina la química del agua, la transformación enzimática de la malta, el amargor del lúpulo y la acción de las levaduras. Su objetivo es mantener la calidad y coherencia del producto, pero también innovar en aromas, texturas y estilos. La cerveza, a su vez, es una bebida milenaria elaborada a partir de agua, malta, lúpulo y levadura. Representa la unión entre agricultura, microbiología y cultura popular. En manos del maestro cervecero, cada lote es una obra viva que refleja su conocimiento, la personalidad de la fábrica y la pureza del agua que le inspira. Y es precisamente de todo esto, Antonio, de lo que queremos hablar hoy, de cómo se cuida el agua en una cervecera, donde cada detalle del proceso cuenta, de los retos que implica elaborar cerveza de calidad constante durante décadas y del papel que ha tenido la zaragozana para mantener viva una tradición cervecera independiente en Aragón. Queremos conocer cómo Cerveza Sambar ha logrado convertir el oficio, la técnica y el conocimiento del agua en carácter de marca, integrando innovación, control del proceso y respeto por la historia, y sobre todo entender cómo esa experiencia puede inspirar la manera en que pensamos la cerveza, el papel del maestro cervecero y la importancia del agua en lo que finalmente llega al vaso. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Antonio Javier Fumanal Sopena? Pues hoy en día Antonio Javier Fumanal Sopena es fundamentalmente el marido de Maite y el padre de Alfonso, de Javier y de Luis. Esa es mi principal tarea en esta vida y en este mundo, ¿no? Y bueno, nacido en Barbastro hace ya unos cuantos años, bastantes más de los que a veces me atrevo a recordar, ¿no? Y hijo de alguien, nieto de alguien que hacía vino, nieto de maestros, y bueno, pues heredero de esa tradición que en España ha sido sobrevivir e intentar estudiar y intentar culturizarte e intentar estudiar algo de ciencia, ¿no? En ese mundo estamos. Qué bueno, y yo también tengo 3, lo he dicho varias veces por aquí, pero bueno, es un reto, ¿no? Trabajar, ni hijos, no sé qué tal. Bueno, es increíble. Además entiendo que te gusta la cerveza, si no sería... Bueno, la cerveza es, como digo yo, son mis placeres, mis pasiones y mis vicios, a los que uno el pan, el chocolate y el café. Qué bueno. Pues mira, yo también lo comparto, todos, incluido el café, especialmente la cerveza y especialmente la cerveza ámbar, que como hablábamos antes fuera de micrófono, yo vivía, casa de mis padres estaba muy cerquita de aquí y casa de mi abuela estaba pasando justo por la cervecería, por la fábrica, y la conozco de toda la vida siempre ha sido las cervezas. Para mi casa no era ni ámbar, eran las cervezas. He pasado por las cervezas, vamos a las cervezas. Así que gracias, lo primero de todo, por venir aquí. También le doy las gracias a Enrique, que ha hecho un poco posible, Enrique Torguet, que ha hecho un poco posible que estemos ahora hablando tú y yo aquí, que es el responsable de marketing de la empresa, y que bueno, pues ha hecho que nos juntemos en este sitio tan bonito y en esta fábrica tan emblemática. Así que, si te parece, empezamos un poco a conocerte. Como te he comentado, aquí normalmente en el podcast del agua hablamos de agua, y especialmente vamos a hablar de cerveza porque a mí me gusta y esta es un especial navideño, pues vamos a darle a la cerveza. Normalmente en la primera pregunta del podcast del agua preguntamos a nuestros invitados y les pedimos que nos digan por qué dirigieron su vida profesional al sector del agua, pero en tu caso, y casi como si me hubiera venido la pelota a la mano, Antonio, ¿por qué dirigiste tu vida profesional al sector de la cerveza? ¿Qué es lo que te trajo hasta aquí? Pues me trajo una mezcla de casualidad y curiosidad y momentos vitales, ¿no? Hace 25 años pues, hubo la oportunidad de volver a Zaragoza. Yo estaba trabajando en aquella época fuera de Zaragoza. Hubo una oportunidad de venir aquí, yo no sabía dónde venía. Y yo siempre le digo al que me contrató, al director general, el consejero delegado aquellos años, que fueron unos irresponsables, no sé quién fue más irresponsable, si ellos o yo, aceptando un trabajo en el que no tenía experiencia propia, anterior. Lo que ocurre es que la cerveza es, si te gusta la ciencia, te gusta investigar, eres curioso de cómo funciona la naturaleza, la cerveza es un campo de cultivo y de aprendizaje brutal, porque desde la agricultura, desde el campo, desde la edafología, la geología, no sé, la microbiología obviamente, la bioquímica, es que hay de todo, ¿no? Es decir, entonces, a poco que cuando empiezas a rascar,
todo te parece poco, ¿no? Y quieres rascar más y más, más. Entonces te engancha, es un mundo que te engancha, no te suelta. Cuento la historia siempre de Santa Hildegarda, que te sonará, que es la santa del lúpulo y tal, que es como la Santa Teresa de Jesús alemana del siglo XI, que era una señora que fue abadesa, fundadora, música, compositora, escritora, escribió libros que todavía se editan después de 1000 años. Wow. Es santa después de 87 papas y todo el mundo la recuerda porque fue la que escribió un párrafo sobre el lúpulo en la cerveza. O sea, si la cerveza entra en tu vida, date por... La cerveza va a ser el leitmotiv de tu vida, ¿no? Santa Hildegarda es la santa del lúpulo y escribió un párrafo, nada más. Pero todo el mundo recuerda de ella más que sus cantatas musicales, o su teología, o su gran cultura que tuvo en aquellos años, o su carácter, que debía ser terrible. Bueno, pues si le gustaba la cerveza, a lo mejor tampoco era tan mala persona. Yo creo era seguro que era buena gente. Así que bueno, perfecto. Muy bien, pues ya sabemos por qué estás aquí, que es curioso, pero es el mismo motivo, la misma razón por la que muchas de las personas que entrevisto en este podcast del agua dicen que están en el sector del agua. Casi siempre es casualidad. Así que voy a pensar que no depende tanto del sector, sino de que el mundo gira y que todo quiere que tú estés aquí, yo esté aquí y el otro esté allá. Bueno, pues Antonio, empecemos con tu formación. Eres licenciado en Ciencias Químicas, como yo, por la Universidad de Zaragoza, como yo también, así que probablemente hayamos compartido más de un profesor, así que ahora comentaremos. ¿Crees que esta formación ha sido determinante en tu vida profesional para ser maestro cervecero? Desde luego que sí. Sin duda. Soy químico y estoy muy orgulloso de haber estudiado química. La ciencia a través de la química o la química tras la ciencia, yo creo que es un mundo realmente apasionante e inabordable, ¿no? De todo lo que hay aquí. Bueno, te puedo decir que mi tesina final de carrera fue de química organometálica del oro. O sea, toda una preparación para el mundo cervecero. Entonces, pero también me ha tocado trabajar fuera de España y en muchos puntos de España y me he encontrado con colegas químicos de otras universidades y lo que siempre he sentido es que la formación que hemos recibido aquí está a la altura de cualquier otra formación que yo he visto. He conocido gente muchísimo más inteligente, pero decir, lo importante son los cromosomas. Lo que nos han dado en esta casa que está cerca de aquí, yo creo que es más que suficiente para enfrentarnos a la vida de una manera muy correcta. Pues yo también pienso lo mismo, así que vamos a darle al orgullo patrio y al orgullo de la carrera. Oye, antes de incorporarte a la zaragozana, trabajaste en sectores muy distintos, desde la ingeniería de procesos en la Guardian Industries hasta el desarrollo de productos en Procter & Gamble, la famosa empresa de productos de limpieza y muchas más cosas, ¿no? Pero que esa es una de las cosas que más se le conoce. ¿Qué aprendizajes técnicos o de gestión de aquella etapa sigues aplicando hoy en tu trabajo ligado a la cerveza y al mundo cervecero? Pues muchos. Primero porque en los primeros trabajos es donde realmente acabas de entender de qué va tu oficio, tu trabajo, ¿no? Tus responsabilidades. En Procter, Procter es el mundo del marketing, del conocimiento del consumidor, ¿no? Mi trabajo consistía en hacer de traductor. Imagínate una persona de marketing que ve colores en su cabeza, formas, imágenes y músicas, y una señora o un consumidor que tiene que lavar la ropa o que tiene que plancharla o que tiene que afeitarse por la mañana, cómo la ciencia hacía de puente entre esos dos pensamientos de lo que necesitaba uno y lo que el otro quería contarle para que el producto fuera lo correcto, ¿no? Entonces aprendí muchísimo de la realidad, no de la vida, sino de cómo la sociedad se construye, se hace, se relaciona, se une, ¿no? Porque al final estaba haciendo constantemente de que la gente se entendiera entre sí. O sea, de cómo consigues que un señor que se levanta por la mañana y se pone un perfume te cuente a qué quiere oler y eso se lo cuentes a un señor que está uniendo moléculas en el laboratorio o haciendo extractos de vegetales o de animales o lo que sea para que huela como él quiere oler, ¿no? Ese momento de traducción para mí fue un aprendizaje, digamos, crítico, ¿no? Y también entender las dinámicas del mundo del gran consumo, ¿no? Es decir, porque cuando uno lanza un producto y quiere que llegue a todo el mundo, desde cómo lo comunicas, cómo lo mueves, a dónde llegas. Es decir, todo eso tiene una importancia que muchas veces es más crítica que la propia formulación química del producto, ¿no? Ya. Bueno, pues mira, eso es interesante. Oye, ¿ya has pasado por industrias donde el control de proceso y la calidad son críticos? Por ejemplo, desde el vidrio hasta los productos de gran consumo. ¿En qué medida esa escuela industrial marcó tu forma de entender luego la producción cervecera, tanto en enfoque técnico como en la forma de organizar equipos y procesos? Pues tuve la suerte de vivir con grandes gurús, en Guardian, por ejemplo. Era toda una escuela de gurús de cambios de organización, porque la compañía crecía a ritmos de un 15-20% anual.
sea, imagínate, cada año, la compañía, no sé, en 2 o 3 años la compañía era casi el doble de lo que era anteriormente, ¿no? O sea, había que desarrollar un montón de gente, de equipos de trabajo, había que acelerar la formación de la gente, teníamos que construir estructuras, porque uno piensa que crecer es una cosa muy sencilla, es como el cuerpo humano. Un brazo se estira y crece más. Sí, pero cuanto el brazo más se estira, la información tarda más en llegar, los procedimientos son más complicados, las decisiones toman más tiempo. Entonces, el crecimiento orgánico de las compañías necesitan ir acompañados de un crecimiento estructural que tiene que ver que la complejidad se crece de manera exponencial, aunque el crecimiento del volumen no sea exponencial, sea como mucho lineal, ¿no? Yeah. Entonces, ese aprender a cómo conseguir que las cosas ocurran a velocidades de la luz en algunos momentos vertiginosas, pues daba miedo, pero vi que se podía hacer, se puede conseguir. Y luego también tuve el momento, era el cambio donde España entraba en la Comunidad Europea, las normas de calidad europeas se imponían en España, España dio un salto de calidad brutal en aquellos años. Fui capaz de acompañar a grandes fabricantes de componentes de automóvil y automoción, que pasaban de ser pues, talleres más o menos estructurados a megafábricas. Yo en 5 años vi compañías que pasaban de ser talleres a ser multinacionales, wow, con fábricas en España, en Francia, en aquella época empezaba el este de Europa, en China empezaban a... Y eso ocurrió en 5 o 10 años, ¿no? Había gente que tenía una capacidad brutal, ¿no? Entonces, bueno, cuando en el mundo cervecero intentas aplicar eso que has visto, intentas verlo, y la cervecería es un mundo muy dinámico, pero también muy tradicional. Claro, claro, está claro. O sea, es decir, lo que funciona no lo cambies, la gente está acostumbrada a un sabor. O sea, el mundo del gran consumo asociado a los sabores es un mundo mucho más, digamos, más estable o menos cambiante de lo que probablemente eran otros sectores en aquellos años, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tiene que adaptarlo y tiene que mezclarlo. Pero bueno, yo creo que al final la característica general de todas estas empresas es aplicar curiosidad a lo que te toca resolver, ¿no? Y a lo que te toca solucionar y te toca mejorar. Qué bueno, pues sí. No, y está claro. Y no le des a la gente una cosa diferente a lo que está esperando o a lo que está acostumbrado, porque ha pasado con tantas otras, ¿no? Me viene a la cabeza, es que tengo un amigo que se dedica a esto, la Coca-Cola, cuando le quitaron el color, la que llamaron Crystal Cola o no sé qué, y todo el mundo dijo que no. Pues aquí lo mismo. O sea, si tú echas un sorbo, no. Ahora nos contarás todo eso, porque ahora ya pasamos a tu etapa como maestro cervecero. Venías de trabajar en sectores como el plástico y el vidrio, con procesos industriales muy distintos al mundo de la cerveza, lo acabamos de comentar. ¿Qué te llevó un poco a dar un giro tan radical en tu carrera y entrar en un sector tan ligado a la biología, la tradición y el gusto? O sea, cuando has dicho que fue la casualidad, pero esta casualidad te tuvo que traer a Zaragoza otra vez o te tuvo que traer para aquí, ¿no? Sí, teníamos intención de volver a Zaragoza con mi familia. Los niños tenían el mayor 8 años, era el momento de, bueno, pues o cambiamos ahora o ya nos quedamos donde estábamos. En aquella época vivíamos en Vitoria. Y hubo una oportunidad, apareció un anuncio en el periódico, se me ocurrió escribir a ver qué pasaba, qué vida había en Zaragoza, que iba yo fuera de aquí, pues 10 años, 12 años ya fuera de aquí, qué ha pasado en Zaragoza. Bueno, en aquella época 10 años me parecían una barbaridad, ahora me parecen nada. Antes de ayer, sí. Pero en aquella época 10 años, ¿qué pasará en Zaragoza? ¿Qué mundo habrá? Y apareció esta oportunidad y lo hablamos con Maite, con mi mujer, y al principio estábamos nerviosos, pero bueno, era entonces o nunca y decidimos dar el paso. Y ya cuando das el paso hacia la cerveza te catapulta, te absorbe y te mete aquí dentro y no te deja salir. Y ya está claro, está claro. Entiendo que una vez que entras aquí ya como lo que eres, ¿no? Te tienes que formar y te tienes que preparar para, pues eso, saber de qué va esta fiesta. Vale. Pues ahora empieza, ahora nos comentas. Pero antes, para que todo el mundo esté claro, esté centrado en lo que estamos aquí hablando, cuéntanos. Y empezamos por lo básico, ¿no? ¿Qué es, desde tu experiencia, qué es la cerveza? ¿Cómo lo definirías más allá de la fórmula clásica de agua, malta, lúpulo y levadura? ¿Qué es lo que sería para ti? Pues probablemente la cerveza, bueno, yo probablemente no, lo digo con cierto grado de seguridad, es la bebida más universal y más antigua que ha hecho que la sociedad sea lo que es hoy en día. O sea, yo siempre pienso que un agricultor no va al campo a trabajar duramente para cultivar un cereal como la cebada si no sabe qué hacer con él ese cereal y claro, le da un destino, ¿no? Y cuando ahora pensamos, dice, bueno, pues trabaja, pero tiene un tractor. Sí, antes tenía un mulo y antes no tenía nada y antes tenía que ir a recolectar la cebada salvaje del campo. Es decir, tienes que tener un buen motivo para dar todo ese esfuerzo de trabajo, ¿no? Entonces, probablemente la cerveza es esa bebida universal que llega absolutamente a todas las capas sociales y a todas las geografías, ¿no? Porque es la manera más racional de aprovechar un cereal que de otra manera sería bastante imposible de comer o de alimentarse de él.
Entonces somos un generador de alimentos que, bueno, que poco a poco hemos ido haciendo el alimento más divertido, más social, más, no sé, más generador de contacto social, ¿no? Pero siempre ha sido un alimento, es parte de la dieta universal. Pues lo había pensado así. Es una forma de darle salida a un producto que de otra manera casi no se hubiera dado salida. No, yo pienso que es al revés. Empezamos a cultivar cebada porque sabíamos hacer cerveza ya. O sea, lo original, lo que se cree que es original, es que el hombre entró en contacto con los cereales para aprovechar integralmente, y una parte importante eran las fibras, las pajas, los tallos, y el subproducto eran los granos. Pero el grano es duro como una piedra, es incomestible, entonces el moler aquello, el trabajar aquello, pero el primero que descubrió que esos granos, pues remojados con un poquito de agua y dejados allí, pues eran algo nutritivo y divertido, pues al final dijo, hombre, en lugar de cultivar para aprovechar la fibra, cultivó para aprovechar el grano porque ya se hace algo con el grano. Qué bueno, qué bueno. Vale, pues mira, me viene muy bien saberlo. Aunque parece una bebida sencilla, detrás hay ciencia, precisión y oficio. ¿Cómo describirías el equilibrio entre arte e ingeniería que hay en la elaboración de una buena cerveza? Y cuéntanos cómo son esas fases, cuáles son un poco, cómo os encargáis vosotros de que entre el grano y salga la botella. Bueno, el proceso es un proceso que, digamos, ahora está como muy estandarizado, entendemos los fundamentos de lo que ocurre dentro, ¿no? Entendemos la bioquímica, entendemos la biología, pero piensa que hace, no más allá de 200 años, todos estos principios eran pura mística. Y casualidad. Eran creencias y repeticiones y aprendizajes. Siempre pensamos que una cervecería, la gran ventaja que tiene es que aquí fermentamos todo el año. O sea, nosotros, si hay 52 semanas, ocurre el mismo proceso. A diferencia, por ejemplo, con el vino, que tienen una vez al año, cosechan y fermentan. Nosotros estamos constantemente fermentando y haciendo transformación, con lo cual, por decirlo de una manera rápida, aprendemos 50 veces más deprisa que los enólogos que tienen una bala al año. Tenemos 52 balas cada año, ¿no? Al año. La transformación es relativamente sencilla de entender si piensas lo que la naturaleza hace, ¿no? La naturaleza genera una semilla, que es un inóculo de una nueva planta. O sea, la cebada no trabaja para nosotros. Esa es una visión muy, vamos a decir, humanocéntrica del mundo, ¿no? La cebada trabaja para reproducirse ella misma, ¿no? Entonces, bueno, te produce una semilla que es dura como una piedra y está hecha así para que no se la coma nadie. Entonces, bueno, nosotros utilizamos la cabeza y decir, no, déjame la semilla que ya hago yo lo posible para que tú te comas. Y además voy a hacerlo con el menor esfuerzo posible desde fuera. En lugar de ponerme a moler como un loco, pues tu semilla, ¿qué haces? Bueno, yo llego a la tierra, encuentro humedad y encuentro aire, cuando tengo esas dos cosas, germino. Pues yo te las doy. ¿Y para germinar qué necesitas? Bueno, pues como me he puesto el almidón empaquetado ahí para que no se lo coma nadie, yo propia semilla tengo dificultad para autocomérmelo. Luego tengo que sintetizar enzimas digestivas para poderme autodigerir y poder crecer como planta. Muy bien. Pues mira, te doy las oportunidades para que tú generes enzimas y cuando las tengas todas, me avisas y ya pararé la reacción y me quedaré con el almidón y con las enzimas. Entonces, ese proceso de malteado, que es germinar el grano de cebada, es el que genera un montón de enzimas digestivas que se autodigieren el almidón. Entonces, a partir de ahí la cosa es muy sencilla. Es decir, bueno, ¿qué condiciones necesitan estas enzimas para trabajar? Pues un poquito de agua, de una calidad que hablaremos seguro que mucho de ellas, para que sea correcta, la cantidad correcta de agua, las enzimas despiertan, pues como usamos la cabeza para trabajar, ¿qué temperatura? Hija mía, encima, ¿qué temperatura quieres? Pues 55 grados, 62 grados. Entonces, la temperatura que quieres, el pH que quieres, el tiempo que quieres, para que de una manera óptima, en lugar de que te cueste autocomerte o desarrollar ese almidón transformado en azúcares que te cueste una semana o 10 días que te cuesta en el campo, te va a costar un par de horas. Entonces le doy eso a lo que el propio grano me trae. Y al final de ese proceso, en lugar de tener un grano duro como una piedra, tengo un mosto dulce que está maravilloso y que sabe pues, como agua con miel, que era también otro de los grandes despertares, ¿no? Nuestro gusto por lo dulce es un gusto que está desarrollado porque el que era capaz de detectar dónde estaba lo dulce se alimentaba mejor, más deprisa y comía más calorías que el que era incapaz de detectar eso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos capaces de generar algo que al hombre le gusta, que es dulce. El problema que tiene todo dulce es que se conserva muy mal. Entonces, si pasas a la siguiente fase, que es la fermentación transforma el azúcar y alcohol y prácticamente mantienes todas las calorías. O sea, de 1 gramo de azúcar, de 2 gramos de azúcar, que son 8 kilocalorías, consigues 7 kilocalorías en forma de alcohol. Entonces, y además se conservan de una manera, no digo infinita, pero muchísimo más tiempo. Con lo cual, yo soy capaz de hacer algo que me permite obtener alimentos en cualquier momento y encima mantenerlos durante mucho tiempo. Con lo cual, puedo hacer batch cooking. Esto lo inventaron los neolíticos, batch cooking, hacer cerveza para toda la semana. Y además, somos
dicen que somos el único mono que tiene capacidad, o de los pocos monos que tiene capacidad para digerir alcohol. O sea, ya estamos genéticamente preparados para poder asimilar pequeñas cantidades de alcohol. A un perro no des alcohol, que lo matarás, tiene muy poquita capacidad. ¿Sí? Pero nosotros heredamos de nuestros antepasados cierta capacidad de digerir alcohol que está presente de manera natural en muchas frutas, en muchos frutos, en muchas concentraciones de azúcares que hay en la naturaleza, que están pensadas para que venga un animal y disperse la semilla. Pues si ese animal es capaz de aprovechar las frutas que están más maduras, casi ya fermentándose y haciendo alcohol, pues ese animal sobrevivirá mejor que el que no. Pues nuestro mono antecesor tiene esa capacidad de digerir un poquito de alcohol. Hay muy pocos mamíferos capaces de hacerlo. Y hay algunos que tienen incluso una capacidad superior a la nuestra, pero nosotros somos capaces de aprovechar, es un poco duro decirlo, pero el hombre es algo carroñero. O sea, parte de nuestra capacidad de alimentarnos de todo, ser omnívoros, está la carroña de la fruta, que suele tener un poco de alcohol, y otras carroñas que a través de tener un estómago bastante potente y sobre todo haber manejado el fuego, fuimos capaces de eliminar aquellas cosas que otros animales no son capaces de transformar. Patógenos. Son patógenos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, entre lo que la naturaleza nos ha traído y lo que la cabeza nos da, tenemos una capacidad muy grande para aprovechar alimentos que otros seres vivos no son capaces de hacerlo. Nuestro nicho ecológico cada vez es más grande. Qué bueno. O sea, que entonces hay animales que no toleran cero en absoluto el alcohol. Muy poquito. Un perrito prácticamente nada. Y... Eso lo matas. Sí, darle algunos... La dieta de un perro y la nuestra no pueden ser muy parecidas en algunos puntos, ¿eh? Hay alimentos que son críticamente para los perros y otros son perfectamente asimilables. Oh. De un perro, un gato, un ratón, muchas. Qué bueno, curioso. Vale, como has comentado y como no podía ser de otra manera, aunque sea un episodio especial donde estamos un poco fiesteros, pero tenemos que ir a nuestros orígenes, ¿no? Aquí el agua en una cerveza representa más del 90% del contenido de la cerveza, claro. ¿Qué papel juega realmente en su carácter final y cómo se controla o cómo controláis su calidad para mantener la identidad de cada estilo? Pues es una de las... Yo diría que probablemente hay dos grandes zonas de conocimiento en mi vida cervecera que he dedicado muchísimo tiempo en entenderlas y en estudiarlas. Una es el agua y otra es cómo limpiar la fábrica. O sea, a veces destinamos más conocimiento a entender el agua y a cómo limpiar la fábrica que realmente hacer la cerveza. Pero realmente son las dos bases. Si consigues tener el agua que tú necesitas y consigues la fábrica limpia, la cerveza casi sale sola, ¿no? Entonces, conocer el agua y entender qué es lo que va bien que esté en el agua y qué es lo que no va bien. La relación está en entender... al final hay una levadura que es un microorganismo que transforma azúcares en alcohol, pero no solo hace eso, hace muchas cosas alrededor de ella. Necesita muchas más cosas para vivir, ¿no? Es como un labrador, le hace falta un tractor, pero también le hace falta una carretera, una casa, una familia. O sea, bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Es decir, para darle a la levadura todo lo que falta para vivir, no solamente es darle azúcar, hay que darle azúcar disuelto en agua y asociado a ciertos minerales que van a hacer que la levadura trabaje correctamente. Pero también la parte anterior, en la parte de transformación de los almidones en azúcares, también las enzimas con las que trabajas necesitan un pH determinado, una concentración de aniones o cationes determinada, o evitar ciertos aniones o cationes que realmente entorpecen o hacen que su vida sea más dura y menos agradable, ¿no? Como enzima o como levadura. Entonces el trabajo nuestro es entender cómo ir manejando eso. Ahora yo digo que vivo en la época del lujo asiático en el agua, porque ahora tenemos una capacidad tecnológica de mover el agua hacia donde queremos. Que antes no se tenía. Antes dependías mucho del agua. Entonces, yo discutí hace muchos años con un destilador de Escocia. En Escocia hacen un whisky maravilloso. Digo, claro, es que tenéis el agua para diluir de manera natural. Lleva lloviendo no sé cuántos miles de millones de años, no hay una sal por ningún sitio, todo se ha ido al mar, ya no queda nada. Entonces, el agua que os queda es un agua que no tiene nada, de nada. Entonces, la puedes mezclar con cualquier alcohol, que el alcohol simplemente lo diluyes, pero no añades sabor, no añades sales, no añades nada al agua. Es decir, tienes agua destilada por castigo cuando vamos al agua. Pero en cambio su cerveza, la cerveza escocesa, es una cerveza que adolecía de ciertas propiedades porque su agua era excesivamente lavada, tenían pocos minerales. No tenía chicha. No tenía chicha, ¿no? Hasta que no aprendieron a controlar un poco esos sentidos, la cerveza se quedaba coja. De hecho, para hacer whisky primero hay que hacer una cerveza, una especie de cerveza. O sea, el primer paso del whisky es una cerveza concentrada y mala. Y luego lo destilas, lo envejeces y toda la historia. Claro, ¿por qué termino haciendo whisky? Porque mi cerveza va a ser muy mala. No queda más remedio. De alguna manera no le queda más remedio. Y también dicen, y tengo la oportunidad de tener un agua maravillosa que cuando destilo un alcohol me sale a 70 grados
y lo tengo que vender a 40, diluyo con agua de una calidad excepcional en aquellos años. Hoy en día esas limitaciones ya no las tenemos, ¿no? Porque agua y energía son dos variables que van conjuntas, ¿no? Si tengo mucha energía muy barata, consigo hacer agua como quiera. Está claro. Es otra historia. O sea que entonces vosotros, ahora igual un poco menos, pero antes lo que hacíais era abrir el grifo y con ese agua hacíais la cerveza. Sí, durante muchos años, cuando llegó aquí nuestra agua de cabecera, el agua de toda la fábrica, el agua del Ayuntamiento de Zaragoza, que como bien sabes, pues en aquellos años era una lotería. Dependía de dónde viniera, era una agua o era otra. Tenía más sodio, más calcio, más bicarbonato, más sulfato. Venía del Ebro, venía del norte, venía del sur. Entonces, ¿El canal también? El canal, o sea, analizábamos el agua 3 veces al día. 3 veces. 3 veces al día regulábamos el proceso de cocción y fermentación. Modificábamos ligeramente parámetros para hacer unas cervezas u otras, para ajustarlo allí. Y en ocasiones había días que no podíamos hacer cerveza, porque el agua estaba fuera de parámetros que consideramos aceptables. Sí, había que parar y apagar, vámonos a casa, que hoy no. Aquel día pues hacíamos otras cosas, o a veces dejábamos estilos, había ciertos estilos. Por ejemplo, la cerveza Ambarex, pues una cerveza mucho más robusta y con una capacidad, pues un agua que normalmente mineralizábamos un poco más. Los días que el agua estaba a su mineralización, pues hacíamos export. Parte de la tradición de hacer aquí la cerveza. Hoy toca export, ¿eh? Hoy podemos hacer Ambar, hoy toca export. Claro, porque ahora ya actualmente tenéis sistemas de tratamiento, tenéis ósmosis o alguna historia de estas para dejar el agua a cero, ¿no? Me imagino. Cero, sí. Y le añadís lo que os interesa. Sí, los cationes que nos interesan, aminoos que nos interesan. Nosotros, yo creo que fuimos la primera cervecera de España, si no la primera, desde luego de las primeras, que hicimos un tratamiento integral del agua. Precisamente porque como hacíamos un cambio de fábrica, de la fábrica donde estamos ahora en San José, a la fábrica que está en las afueras, carretera de queríamos Castellón. estar seguros que todos los cambios se hacían en esta fábrica, estaban controlados antes de montar la vieja. Entonces, en el año 2014 hicimos pozos en esta fábrica de aquí, que equivalían a la calidad del agua de los pozos de la fábrica de allí, y empezamos a probar con tratamientos de filtración, ultrafiltración y ósmosis para ajustar las calidades del agua. Y cuando lo tuvimos ajustado, hicimos la misma instalación en la fábrica de ella. Entonces, el agua sí, como dices tú, no dejamos a cero, pero estamos trabajando con aguas entre 100 y 150 microsiemes de conductividad de base, y esa es la base, la cerveza que entra en contacto con el producto, el agua que entra en contacto con el producto. Qué bueno. Y solamente para producción, para el resto de procesos, limpieza, etcétera, etcétera, no utilizáis esa. Bueno, sí, lo que ocurre es que en la cervecería hay muchos subprocesos internos. Hay un proceso de generación de vapor, hay un proceso de condensadores evaporativos, y cada uno necesita una calidad de agua ajustada. No son los mismos consumos de agua que para elaborar cerveza, pero no te creas que son pequeños consumos. Nuestras calderas de vapor son calderas de unos cuantas decenas de miles de kilos por hora y tienen que estar bien alimentadas de agua tratada especialmente para que sea agua. Los condensadores evaporativos también. Es decir, bueno, que dentro del tratamiento de agua tenemos subramas de tratamiento de agua. Qué bueno. Qué bueno, pues muy bien, y me parece súper interesante, y está claro, aparte de que este será un episodio que les interesará, pero esta parte les interesará más a los oyentes porque como va de lo suyo, pues es lo que entendemos. Muy bien. Oye, pues muy interesante. En vuestro caso, en Zaragoza, el agua tiene una composición muy concreta, lo hemos comentado. ¿De qué manera influye este perfil local en el sabor y personalidad de la cerveza Sambar? Lo hemos comentado, ¿no? Pero así un poco sí que me gustaría algunos matices que hemos comentado luego de voz en off, ¿no? ¿Y qué ajustes realizáis para adaptarla a los distintos estilos, ¿no? Un poco en concreto y quitar el mito, ¿no? Porque se oye en Zaragoza mucho, ¿no? El agua viene del canal, el agua viene de una acequia, no sé qué. No, el agua al principio venía de la red y posteriormente la estáis tratando vosotros de pozos. Cuéntanos un poco cómo va ese proceso, Antonio. Si vamos un poco hacia la historia, es decir, cuando se funda la Zaragozana en Zaragoza, y durante los primeros 60 años, en Zaragoza lo que se bebía era vino. O sea, nuestro competidor, o sea, la cerveza era un consumo ocasional, o cuando no había vino, o cuando hacía mucho calor porque el vino era demasiado alcohólico, porque las modas fueron cambiando. Hasta los años 60 los consumos de cerveza eran relativamente minoritarios en la ciudad. Entonces, cuando se hacen los diseños de las cervezas actuales, fundamentalmente de ámbar, se hace un diseño de una cerveza que pueda gustarle a consumidores que lo normal es que hayan crecido bebiendo vino. Entonces, se diseña un estilo que es relativamente peculiar en España. Nuestra cerveza parece que igual, pero es bastante diferente a otras cervezas, dijéramos, de fábricas similares a las nuestras o con un nombre similar al nuestro, porque está pensada precisamente para ese mundo de vinos, pues reciotes, potentes, y donde la gente estaba acostumbrada a eso, a beber vino, ¿no?
Entonces, en aquellas épocas, el agua de Zaragoza estaba bien para hacer una cerveza así. O sea, se ajustó esa receta, el agua que tengo, el consumidor que tengo ajustó y agua ámbar. Cuando hemos ido pasando el tiempo, nuestro consumidor ha cambiado un poquito, ya bebe más cerveza desde chaval, desde joven, ¿no? Y vamos adaptando ligeramente los gustos a ese cambio que va ahí, pero la receta original está en aquella mentalidad. Pues ahora que ámbar es una cerveza con más cuerpo y más sensación de plenitud que otras cervezas de otros cerveceros competidores, ¿no? Es por esa historia. Porque el agua de Zaragoza en muchos momentos iba bien para hacer esa historia. Claro, también las aguas han cambiado con el paso de los años, ¿no? Entonces, cuando hicimos el cambio de fábrica, lo que nos aseguramos es que teníamos capacidad para tener libertad de elección de estilo, tratando nuestra agua para dejarla en las condiciones perfectas para que ámbar fuera una cerveza igual, regular y sin problemas, ¿no? Claro. Y, como me has comentado, la cogéis de los pozos y la tratáis hasta dejarla a vuestro gusto. Muy bien. Antonio, la zaragozana es una de las pocas grandes cerveceras que siguen siendo independientes y familiares. ¿Qué crees que le ha permitido mantener ese espíritu durante más de un siglo sin perder competitividad? Hombre, la presencia de una familia que busca dejar el legado a sus herederos y que no mira al corto plazo, sino al largo plazo, siempre te hace pensar en obtener siempre lo mejor de cada momento, pero sin penalizar el futuro, ¿no? Dijimos, no estamos pendientes de cómo ha ido Wall Street ayer por la tarde ni cómo ha cerrado la bolsa, sino que estamos más pendientes probablemente de si el nieto o el hijo o el sobrino de la familia actual pues le va a gustar el negocio o no le va a gustar el negocio. Fíjate, hablamos de generación tras generación, la preocupación es la generación, no es el trimestre ni mucho menos, ¿no? Eso es un negocio como la cerveza, que es un negocio pues establecido, de las cosas como muy asentadas, pues es algo que se agradece, ¿no? Porque claro, si no estaríamos todo el día, ¡ay! Con el susto en el cuerpo, ¿qué ha pasado ayer? No sé, que ha temblado en el mundo, ¿no? Y así, bueno, pues nuestro mundo es hacer que el mundo sea agradable y siga viviendo una generación y otra generación y otra generación. Es otra escala de tiempo. Está claro que tiene que ser una cosa de ese estilo. En un mercado dominado por grandes grupos internacionales, ¿cómo se consigue que una cervecera con tanto arraigo local siga innovando sin renunciar a su entidad aragonesa? Pues se consigue, yo creo que una mezcla de... Primero, que te decía, de que la familia, la siguiente generación tiene que heredar esto, primero lugar. Segundo lugar, de que estamos en el mundo y el mundo nos estimula. Es decir, no estamos aislados. O sea, Zaragoza no es una isla dentro del mundo. Al revés, yo creo que Zaragoza cada vez es una parte más del mundo. Y yo creo que el mundo no está hecho de lo que está dentro y lo que está fuera, sino que somos partes de una red que conecta al mundo y ahí estás metido dentro. Es decir, igual te influyen que influyes. Y yo creo que eso cada vez es más notorio, ¿no? Es decir, la gente que viene a Zaragoza viene también con ganas de probar cosas diferentes, los visitantes que nos vienen a decir. Y ámbar es un plus para ellos, porque es algo que identifica dónde han ido, por qué han ido y a qué han ido en determinada ciudad, ¿no? Cuando en el 2008, en la salida hacia Madrid, había una valla muy grande publicitaria que ponía, con motivo de la Expo del Agua, vienes con el agua y volverás por la cerveza. Yo creía que era el motivo grande, ¿no? Es decir, ser local no implica que seamos más cutres en desarrollo, sino que tenemos acceso a la misma estimulación que tiene un tío en Nueva York o en Moscú o en Roma. Es decir, no estamos para nada, y menos hoy en día, cortos de capacidad de ver el mundo, para nada, al revés. Yo creo que en algunas cosas somos un poco... Zaragoza es una ciudad que tiene el tamaño idóneo para pensar que todavía somos un pueblo y que nos conocemos todos, y eso estimula también ciertas redes sociales que en una gran ciudad por eso son más complicadas, ¿no? Yo cuando veo las fiestas del Pilar de Zaragoza digo, esto es las fiestas de un pueblo, pero con 1 millón de habitantes. Sí. Pero son las fiestas de un pueblo. Y eso es bueno o es malo. Joder, para mí es maravilloso, porque de pronto la gente está en la calle, disfruta de lo que hay adentro. Tú vas a una ciudad como Madrid, Barcelona, digo Nueva York, y no existe esa sensación de que estoy en fiestas, porque todo se difunde, todo se anula, ¿no? Yo creo que además la sociedad necesita ciertas liturgias para desarrollarse correctamente, y cuando las pierde, pues yo creo que pierde el norte y cambia demasiado, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el tamaño correcto para hacer las cosas bien hechas, ¿no? Qué bueno. Pues sí, luego te lo comento ya. ¿Cómo se os ocurrió hacer helado de cerveza? En Zaragoza se esperan que los termómetros suban hasta los 42 grados. Que sí, que hace calor, lo sabemos. Por eso te traemos la solución. ¿Una cerveza fría? No. ¿Muy fría? Tampoco. ¿Congelada? No. Mucho mejor. Te presentamos helado de ámbar. Ven,
25 cosas que hacer antes de los 125 años. 18. Hacer un helado. Nos pedisteis hacer un helado. Helado de ámbar. A priori no sonaba mal, a quien no le gusta el helado. Qué rico. Así que dicho y hecho. Lo mezclamos y listo. Pues va a ser que no. ¿Qué tal congelando la birra? En fin, mejor llamamos a alguien que controle. Después de 90 años haciendo helados, algo sabrán de esto. Es verdad que nunca han hecho uno de cerveza, que igual es por algo, pero challenge accepted. No fue fácil dar con la tecla. Pero bueno, hay que confiar en los profesionales. Está bueno. Está más bueno. Qué rico. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Está muy bien. Ya me lo he comido. Parece que lo tenemos. Helado de ámbar. Y estás de suerte. Sorteamos 25 helados entre las personas que comenten este vídeo. Próximamente en Helados Tortosa. Porque hay gente que está muy mal de la cabeza. en esta Está casa. muy mal de la cabeza. Yo cuando es que salió, bueno, los oyentes les tenemos que explicar que este verano en una heladería de Zaragoza, que está en el centro, en la calle Don Jaime, sacasteis un anuncio en redes que estabais haciendo el helado de cerveza. Yo fui allí para probarlo, digo, vamos a ver, pero no había. Entonces me quedé con las ganas, pero ¿cómo se os ocurrió? Aparte de que estéis muy locos. Bueno, O sea, creo que os lo pidió alguien o algo así, me parece. Esto siempre es cosa de dos, ¿no? He de reconocer que yo he intentado hacer helado de cerveza anteriormente. ¿Ah, sí? Y a mí nunca me salía bueno. Porque yo soy cervecero, no soy heladero. Claro, está claro. Entonces, cuando hubo las conversaciones con este heladero, él sabía cómo hacer un helado, ya nos lo propuso porque ya probablemente había pensado, ya tenía conocido, y bueno, fue capaz de transmitir a un helado las propiedades de una cerveza, que son curiosas, porque el amargor del lúpulo no es un sabor tan universal asociado a un helado, ¿no? Si le quitas el amargor, pues ya no es cerveza, ¿no? Entonces, conseguir que eso funcionara, la verdad es que fue todo un reto para la persona o el equipo que lo hace, que lo hicieron muy bien, ¿eh? Qué curioso, qué curioso. Bueno, retomo porque... Nos han copiado muchos, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué curioso. Oye, eres maestro cervecero desde hace más de 2 décadas. ¿Qué parte del proceso disfrutas más? ¿La científica, la creativa, la sensorial? ¿Cuál es la que más te gusta, Antonio? Pues si me matan alguno por aquí al lado de mi casa, la parte científica yo creo que es la que te llena como descubridor de cómo trabaja la naturaleza. Ya cuando eres capaz de aplicar eso a una parte organoléptica o de placer sensorial, pues todavía es un puntito más adicional ahí, ¿no? Pero nuestra aproximación ha sido siempre entender lo que ocurre desde el punto de vista de la química, la bioquímica, la microbiología e intentar dirigirlo hacia donde la gente va a disfrutar de esa experiencia, ¿no? Habitualmente son 2 caminos, ¿no? Vienes de los 2 lados. Quiero esto y a ver cómo lo consigo, pero el quiero suele ser muy fácil de ver. Mira, quiero esto, pero te hace falta un recetario muy grande de soluciones técnicas para poder ir eligiendo, ¿no? Entonces, invertimos mucho tiempo en entender cómo funciona todo para luego poder dirigirlo. Y es apasionante, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Me lo esperaba, me esperaba que me ibas a decir esa parte, pero también digo, a ver si igual me dice la sensorial y ya se me desmonta. Y si tuvieras que definir con una sola frase la filosofía cervecera de Ámbar, la que intentas transmitir cada día desde tu rol de maestro, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa frase que engloba todo? Bueno, no es lo cual sería, ¿cuál es? Necesitamos equipos de gente curiosos. O sea, la cerveza es la expresión de la curiosidad humana. Y eso para nosotros es lo que tiene que seguir haciendo así. Y además, la curiosidad humana universal. O sea, hacemos cervezas no para élites, hacemos cervezas para todo el mundo. Para el que tiene un Rolls Royce y para que se ha comprado una bicicleta porque no puede otra cosa. Para mí es el producto que tiene que llegar a toda la sociedad y puede llegar a toda la sociedad. A veces me han pedido cervezas extravagantes, extrañísimas, carísimas. Digo, yo quiero que mi cerveza se la pueda beber cualquier persona, ¿no? Que tenga interés en disfrutar y pasar un muy buen rato. Si puede pagar 1.000, pues que pague 1.000, pero que puedan disfrutar todo el mundo de ella. Y eso es lo que nos define, curiosidad para que todo el mundo pueda disfrutar de una buena cerveza. Qué bueno. Oye, ¿y existe alguna cosa, ya es curiosidad, ¿no? Como los vinos, ¿no? Que hay el vino no sé cuántos, que vale cada botella no sé cuántas miles de euros. ¿Existe eso en la cerveza? Existe también, hay gente ¿Ah, sí? que le va ese rollo y tiene su gracia, pero cuando ves detrás hay mucho más de postureo exclusivista
que dé realidad de productos que valga la pena, digamos, invertir mucho dinero en eso, ¿no? Yo creo que la mejor cerveza es la que me estoy tomando en este momento. Claro, Sí, y luego aparte, en mi opinión, ¿no? A lo mejor en un vino, es que yo no soy mucho de vino, ¿no? Pero a lo mejor en un vino sí que hay mucha diferencia entre uno que vale 8.000 la botella ¿no? Y uno que vale 2 euros y está en un Tetrabric, pero yo creo que en la cerveza sí que hay diferencia. Si es mejor, pues costará un poco más, pero no va a costar 8.000 euros una botella de un tercio. No tendría demasiado sentido. Claro. Yo creo que no tiene sentido, pero bueno. No lo veo. Claro, sí, pero la gente hace cosas muy locas, ¿verdad? Bueno, oye, y ya quiero ir cerrando la primera parte del cuestionario, Antonio. Mirando hacia el futuro, ¿cómo imaginas la evolución de la zaragozana en los próximos años? ¿Cuáles son los grandes retos o transformaciones que una cervecera independiente como Ámbar deberá afrontar para seguir siendo referente sin perder esa esencia que os caracteriza? Pues creo que tenemos que elegir bien los focos, ¿no? Es decir, somos una empresa no muy grande, no enorme, una empresa grande pero no enorme, que tiene que ser capaz de definir los recursos, las ideas, su capacidad, hacia dónde la dirige e intentar acertar en lo que su sociedad le va a pedir. Parece muy complicado, pero tampoco es tan difícil, porque al final nosotros no vivimos en Marte, vivimos en Zaragoza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que la gente de la Zaragoza quiera beber. O sea, tampoco hay que ir a una universidad, a Harvard, para saberlo. Es decir, estamos aquí, mi sociedad es esta, mi sociedad necesita esto, pues ya de beber o de comer a mi sociedad lo que ella me pida, ¿no? Y no mucho más. A veces te vuelves un poco loco. Ha habido unos años de grandes momentos de las corporaciones que van de un sitio para otro, de ahora para aquí, ¿qué está de moda? ¿Y qué ha salido último en Instagram y tal? Y ves que pegan bandazos y al final el árbol vuelve a su sitio y dices, ¿ves? No había que ir en aquella dirección porque no es lo que mi sociedad me demanda, ¿no? O sea, te puede parecer que hay un grupo de gente pues más ruidosa o más escandalosa o más interesada en mover las cosas de un sitio, pero la base social es la que te marca lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, bueno, yo creo que no es muy complicado, hay que estar simplemente atento y no conformarse, bueno, ya lo sé todo, ni mucho menos, ¿no? Pero tienes que estar ahí en tu grupo de gente. Está claro, está claro. Oye, Antonio, tú además de ser el maestro cervecero en la Zaragozana, presides el clúster aragonés de alimentación. Desde esa mirada más amplia del sector, ¿cómo valoras el papel del agua como factor de competitividad? Ya sabes que tenemos que hablar un poco del agua, ¿no? Como factor de competitividad y sostenibilidad en la industria alimentaria aragonesa, ¿crees que se le da el peso estratégico que realmente merece? Yo no sé si se lo damos, pero lo tiene. Claro. O sea, es de esas cosas, probablemente en la asociación, en el clúster, de los vectores transversales a toda la industria, el agua es probablemente el fundamental. O sea, todos usamos agua, todos transformamos agua, todos necesitamos agua de una calidad determinada y todos tenemos que tener mucho cuidado con el agua. Cuidado en el sentido de seguridad alimentaria, de manejarla bien, cuidado en el sentido de ser económicamente rentables con el agua, o sea, hacer las cosas correctas y ser sostenibles, medioambientalmente razonables o socialmente responsables de qué hacemos con el agua que hemos dejado de usar, ¿no? Eso ocupa absolutamente a todo el clúster, ¿no? A todas las industrias del clúster. Y es parte del futuro, es decir, porque cada vez somos capaces de hacer más cosas con menos agua, pero sigue siendo el agua fundamental. Y cada vez el agua es más escasa y la gente dice, bueno, y más cara. Vale, pero es que el agua tiene un precio que tenemos que darle ese valor. Realmente, y yo también no me canso de decirlo, el agua es gratis. Lo que cuesta es el llevártela a casa. Lo que cuesta es que siempre que al abrir el grifo te caiga, ¿no? Que cuando tires de la cadena se vaya. Pero en sí el agua, te puedes ir al río y llevarte 15 garrafas y ya tienes agua ahí para lo que quieras. Pero claro, que te llegue a tu casa sin mover un dedo. Tienes razón, es que tienes razón. Sí, sí, el agua es un factor importante y más en este mundo donde, como decíamos antes, el agua y energía son a veces dos caras de la misma moneda, ¿no? Es decir, donde invierto, qué hago, qué pongo. Y bueno, necesitamos que haya una situación de equilibrio correcto entre las dos caras, lo que gasto en energía para tener una buena agua, la disposición que tengo del agua, mi reciclado del agua, es decir, todo lo que hago con el agua, al final el impacto que tiene en energía, pues algo que hay que entender en la cabeza, ¿no? Qué bueno. Sí, está claro y mira, es una necesidad.
Pues Antonio, creo que la parte de tu cuestionario ya ha quedado más o menos cerrada. Solo querría preguntarte si crees que ha quedado algo pendiente, crees que ha quedado algo pendiente de tu carrera, de la cerveza, de la zaragozana, algo. Si ya crees que ha quedado algo pendiente, el micrófono es tuyo. Bueno, creo que hemos hablado de muchas cosas de la cerveza, que es de mis pasiones. Probablemente estemos asistiendo a un cambio de cultura mundial en el mundo de las cervezas, ¿no? Lo que inventamos aquí hace el año 76, cerveza sin alcohol, es el producto que ahora pues, bueno, el mundo nos demanda con más fuerza que otros, ¿no? Bueno, pues estos cambios sociales también van a repercutir en cómo elaboremos cerveza y en qué tipos de cervezas la gente nos vaya a demandar, ¿no? Y probablemente dentro de 20 años, si hacemos esta entrevista, hablaremos de tipos de cervezas que no existían ahora en este momento, ¿no? que habrán ocurrido, mi sucesor o mis sucesores estarán trabajando en ellas, ¿no? Pero seguiremos siendo parte de esa sociedad, ¿no? Es decir, que bueno, el mundo va a cambiar, está cambiando, y la cerveza cambiará con él, con ese mundo. Seguiremos ahí siendo parte de ella. Sin duda, sin duda. Y bueno, eso es bueno, ¿no? Que vaya evolucionando. Muy bien, pues dicho lo cual, si te parece, voy a preguntarte dos preguntas un poco adaptadas a ti, ¿no? Pero que les pregunto a todos mis invitados. Y la primera es, ¿cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el sector de la cerveza en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Principales retos. Adaptarnos al cambio social que estamos viviendo y que, pues, a cambiarnos. Cuando hablo de cambio social, hablo también de un cambio de dietas, ¿no? de manera de comer, ¿no? Al final, la cerveza es una parte de la dieta, del alimento, y la gente estamos queriendo comer de otra manera. Yo creo que estamos empezando o reaprendiendo a alimentarnos después de unos años donde prácticamente la alimentación la teníamos por castigo, casi por costumbre, por cultura. Esta cultura nos está cambiando sin casi darnos cuenta, y la cerveza tiene que adaptarse a ese nuevo cambio que está viniendo con la manera de alimentarse. Y a veces es un poco bruto decir queremos alimentación más natural, porque la hemos perdido en los últimos años, la alimentación natural, ¿no? Se nos ha ido, la naturaleza se nos ha escapado por los dedos, ¿no? Queremos una alimentación más sana también, porque en los últimos años la alimentación se nos ha ido también por la salud de la alimentación se nos ha ido por los dedos sin darnos cuenta, ¿no? Estos cambios de hábitos, ¿no? Entonces, bueno, el gran reto de la cerveza es saber adaptarse a ese cambio que la sociedad necesita hacer y que quiere volver a comer, no digo tan bien o tan mal como antes, sino comer mejor. También vamos a vivir más años. Es decir, estamos todos más preocupados, ya empieza a tener una edad, y ves el final de tu vida, lo que la gente ve al final de su vida, lo que quiere es pues, una vida que siga siendo independiente, que siga siendo capaz, que lleguemos en mejores condiciones a los muchos más años que vamos a vivir. Bueno, pues es también parte de lo que la cerveza nos tiene que ayudar, a que esa calidad de vida siga siendo divertida, es decir, vivir años, llegar a los 100 años, pero bien, o sea, para disfrutar de una cerveza a los 100 años, no para estar ahí arrinconado, ¿no? Entonces, bueno, es un desafío que tenemos que admitir y que ayudar a cumplir. Y el que no lo haga, pues no se dedicará a hacer otras cosas, pero no cerveza. ¿Y temas de cambio climático y todo eso a vosotros os afectan en el sentido de que uno de vuestros ingredientes, bueno, todos vuestros ingredientes son de origen natural y, digamos... Agricultura, sí. Agricultura, es decir, que el cambio climático entiendo que también os da un poco de refilón, ¿no? No, nos da de lleno. De lleno. O sea, parte de nuestro trabajo de investigación es conseguir adaptarnos a lo que la agricultura es capaz de cultivar hoy en día. Es decir, las plantas somos capaces de, digamos, orientar esa domesticación hacia lo que el clima les está pidiendo para hacerlo, ¿no? Entonces también hay que adaptar los procesos de elaboración para dar acogida a esas materias primas. La cebada que estamos ahora nosotros metiendo en fábrica no tiene nada que ver con la cebada, tiene poco que ver, o digamos, hay un cambio con la cebada hace 25 años que empecé a trabajar aquí. Pero en muchas cosas buenas, en cosas, digamos, cambios climáticos por estrés térmico de las plantas, necesitamos plantas que aguanten más el estrés térmico de los veranos, pero también nos vamos encontrando con agricultores mega profesionales. O sea, hay más drones en mis agricultores de cebada que en las fábricas de cerveza. Y hay más GPS metidos en tractores que en las fábricas de cerveza. O sea, a veces pensamos que el mundo de los agricultores se ha quedado ahí en pues, los del campo que se han quedado, y cuando vas allí dices, no tienen un Porsche, tienen un tractor que vale más que el Porsche, no, pero tiene más tecnología que un Porsche.
Y esa tecnología les permite hacer las cosas de una manera mejor que hace unos años, más alineada con nosotros para hacer las cosas mejor y sobre todo los ves preparados para su cambio futuro. Es decir, yo creo que es el sector que mejor se está adaptando a lo que nos viene por delante. Hay más tecnología en algunos campos de agricultores que en muchas fábricas de coches. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues está claro que sí, que nos va a afectar a todos. Cuando hablo con esto, casi todos los invitados hablan del cambio climático, de las lluvias gordas y de las sequías, pero que a ti también te afecta sin duda alguna. Pues muy bien. Oye, y para finalizar esta primera parte y digamos más el bloque gordo de la entrevista, ¿puedes compartir con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida a lo largo de tu carrera que haya dejado una marca duradera en tu enfoque profesional? Y puedes darnos tu hábito de oro, ese que consideras el más importante para tu éxito diario. Antonio. Te voy a contar la anécdota, que estamos cerca de donde empecé a trabajar hace 25 años. Vamos. Cuando yo empecé a trabajar aquí, la persona que me formó era el antiguo maestro cervecero, que estaba recién jubilado cuando llegué aquí, y se desjubiló para enseñarme, presentarme los equipos de trabajo y darme una idea, ¿no? Él tenía 70 años. Entonces, en aquel momento, me acuerdo que estábamos en su despacho, se llamaba Juan Antonio Corchón, le mando un saludo desde aquí si nos escucha. Por supuesto. Químico también de la facultad. También. Sí, pero de los años... claro, de Usón. Por encima, antes del Usón. Usón padre, me refiero. Sí. Bueno, debe ser de su edad más o menos. Por eso te iba a decir. Bueno, Juan, estábamos sentados y me dice, bueno, Antonio, vienes aquí, no tienes mucha idea, ¿cuánto crees que te va a costar hacerte con las mandos de la fábrica, entender de qué va esto? Bueno, yo tenía entonces ya 35 años, ya sabía un poco de qué iban estas cosas, dije, Juan, me costará 2 años. Y dijo, ¿2 años? Entonces entendí, claro, es que tú tienes 70 y a los 2 años, con 35 no es igual que 2 años con 70 años. Me dijo, tienes uno y espabila. Y rapidito, espabila. Qué bueno. Y efectivamente, estuvo 1 año conmigo, el año se marchó y bueno, todavía vive y tiene una cabeza prodigiosa, una memoria prodigiosa, se acuerda de prácticamente todo. Pero me acuerdo de esa anécdota de que... Entonces me di cuenta que esos 2 años cuando tienes 70 años no son 2 años cuando tienes 35 años. No, está claro, está claro. Y me decías, mi hábito de oro. Tu hábito de oro. Pues mira, probablemente el hábito que me ha cambiado, no digo que me haya cambiado la vida, pero que me va muy bien y que estoy muy contento de hacerlo, es volver a hacer ejercicio sencillo en mi casa, día sí, día no. Oh. Y lo empecé a hacer no hace muchos años, porque mis hijos están entre los 20 y los 30 años, bueno, pues son de esta generación que le gusta ir al gimnasio y al principio los miraba con cara de, al gimnasio vas, pero si tienes 20 años y te comes el mundo, ¿para qué vas al gimnasio? No, papá, porque la fuerza, los músculos, no sé qué y tal. Dije, bueno, y un día empezaron a hacer en casa dominadas, flexiones y tal, y tonteando, ¿Estás pues acostumbrado? Empecé con ellos y empezaron con sus desafíos, mira, ya me hago 10, ya me hago 15, y bueno, pues sigo esa dinámica de hacer gimnasia en casa, digo, muy sencillita, estiramientos, una especie de pilates y fuerza, sin mucha parafernalia, pero que ojo, desde que hago esto, mi espalda funciona mejor, mi cabeza funciona mejor, mis rodillas funcionan mejor. Claro, alguien me dijo, que no hacer nada, hacer un poco, el salto es muy grande. Dice, luego, o sea, si quieres mejorar, y que el esfuerzo es mucho más grande, ¿no? Pero ese primer salto yo creo que animaría a todo el mundo a hacerlo. No, claro, no. Y luego aparte es como cuando tú metes dinero en una cuenta, ¿no? Que si lo haces un solo día no tiene casi ningún tipo de repercusión, pero si lo haces todos los días, es lo que se llama el interés, ¿no? Sí, vas aumentando. Exactamente. Entonces, si tú lo haces todos los días, haces 10 flexiones, 365 días, es que tienes que estar como un armario ropero. Desde luego estás mucho mejor que si no lo haces. Que si no lo haces, eso está claro. Mejor. Pues nos ha gustado mucho tanto la anécdota como el hábito y yo también lo recomiendo a todo el mundo, que si no haces nada lo llevas mal. Así que desde aquí animamos a todo el mundo. Y ya pasamos a la pregunta de la copresentadora. Como buen oyente que eres de este podcast, Antonio, sabrás que además de este locutor, de este presentador, está una inteligencia artificial que está siempre por encima de nosotros, que está escuchándolo todo y que hace una postilla. Entonces yo ahora le dejo el micrófono, le dejo el asiento y le dejo un poco los mandos del podcast para que ella haga la pregunta. Entonces, a ver qué pasa. Hola, don Antonio. Soy Laura, la copresentadora de El Podcast del Agua. Me ha encantado escuchar a don Antonio Fumanal, el maestro cervecero,
especialmente la claridad con la que explica cómo el agua condiciona el carácter de una cerveza. He seguido con atención toda la entrevista y, si me permite, me gustaría hacerle una pregunta que no ha surgido todavía y que creo que conecta muy bien con su visión tanto técnica como humana. Don Antonio, usted trabaja con un agua que condiciona de forma decisiva la identidad de la cerveza. Si pudiera modificar una sola característica del agua para crear un perfil cervecero totalmente nuevo, ¿cuál escogería y por qué cree que ese cambio marcaría una diferencia real en el sabor y la personalidad de una cerveza? Muchas gracias por su respuesta. Estoy deseando escuchar su reflexión. Hasta pronto. Pues le voy a dar una vuelta a tu amiga presentadora, porque parte de lo que estamos trabajando con las aguas que usamos en cervecería es intentar hacer el ciclo más cerrado posible del agua dentro de la cervecería. Es decir, que todo litro que entra en la fábrica salga solo en forma de cerveza. Hasta ahora entran litros de agua que salen en forma de cerveza y otros litros que se evaporan, otros litros que van a la depuradora, otros... Lo que queremos es que todo el agua que entra en la fábrica se quede dentro hasta que salga en forma de cerveza. Eso implica un desafío tecnológico enorme. Primero legislativo, que podamos reaprovechar el agua en condiciones habituales. Reutilizar. Sí, reutilizar el agua. Segundo, científico y ingeniería para conseguir que los circuitos de agua están identificados, separados, clasificados y podamos hacer siempre que el agua que está en contacto con la cerveza sea la única que metamos dentro y todo el resto del agua se meta dentro. Probablemente el sabor sea el mismo, no creo que vaya a cambiar mucho el sabor, pero el impacto social va a ser enorme, porque conseguiremos que las fábricas sean sitios donde el consumo energético y el consumo de agua sean muy, muy sostenibles. Y eso es nuestro ideal, ¿no?, para poder trabajar. Y sí, en esa parte tenemos que trabajar la parte de composición mineral, tenemos que trabajar los diferentes circuitos que comentamos de agua. Hay muchísimo trabajo, pero para mí es desafiante. Y como ha pasado muchas veces en la historia, las cerveceras son un poco fábricas piloto, fábricas modelo, ¿no? Conceptos como el pH, conceptos como la cuestión de una enzima, lo que es una enzima, se desarrollaron en cervecerías. Las leyes de ILUSAC, las test de Student, hay mucha ciencia que está desarrollada alrededor de la cervecería. Entonces, a mí me encantaría que esta nueva versión del agua también saliera de ejemplos trabajados en cervecería. Qué bueno, qué bueno. Pues por aquí, por este podcast, han salido muchos episodios donde se habla de reutilización, de uso de reutilizar el agua, incluso de un concepto que está ahora muy funcionando, ¿no? Está muy en boga, que es el water positive. Es decir, si nosotros usamos 100 litros de agua para hacer 100 litros de cerveza, pero en el proceso utilizamos otros 100 para hervir, para no sé qué, para los calderines, pues de alguna manera devolver a la cuenca esos 100 litros que indirectamente hemos utilizado. Es decir, todo el agua que nosotros utilizamos, devolverla al medio igual que estaba. Eso es un concepto que aquí en el podcast está muy desarrollado y que nos encanta que estéis pensando en todo eso. Pues muy bien, Antonio, me ha parecido muy interesante lo que nos has contado y yo me he quedado muy conforme. Entiendo que nuestra copresentadora también se habrá quedado conforme, así que te lo agradezco en su nombre, aunque ella estará todavía por aquí escuchándonos. Y ya para terminar, que nos quedan 2 preguntas, esto ya está terminando. Antonio, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos, ahora sí, en el sector del agua y es un gran referente? ¿A quién nos recomiendas, Antonio? Hombre, yo recomendaría a Marisa Fernández, que es la gerente del clúster CINAE del agua de Zaragoza, con el que entre clústers hemos trabajado juntos y muy bien, por cierto, y con cuyo equipo de trabajo pues hicimos muchas cosas, hemos hecho muchas cosas de desarrollos de mejora de agua en la propia fábrica y en muchas de las industrias aragonesas. Yo creo que tiene bastante que contarnos. Pues sí, y contactaré con ella y lo mismo que ella probablemente te esté escuchando a ti, ahora mismo, en poco tiempo podrás escucharla a ella. Y ya para terminar, Antonio, ¿qué consejo les puedes dar a los jóvenes que están entrando en el sector? En el que quieras. Ahí, ¿qué les dirías a estos jóvenes que van a entrar a trabajar ahora mismo? Un poco desde tu experiencia. Primero, que no tengan miedo a nada. Segundo, que sigan siendo curiosos, que la curiosidad no la pierdan por mucho que cumplan años. Curiosidad e ilusión van de la mano. Tercero, lo que les digo yo a la gente que empieza a trabajar con mis equipos, que cuando han estudiado algo no se les ocurra olvidarse de nada.
Que eso que dicen, no, vas a la universidad y lo que estudias ahí no vale para nada, luego no es verdad. Cuanto más cosas recuerde de la universidad, mejor. De la universidad, del bachillerato, incluso de la infancia. Mejor tendrá. Cualquier conocimiento siempre es bienvenido. Pero sobre todo eso, que no tengan miedo a nada, porque el futuro es para ellos y ellos van a diseñar el futuro, nadie lo va a diseñar por ellos. Pues creo que no podías haberlo dicho mejor y yo creo que con esto ya doy por finalizada esta entrevista. Antes quiero agradecerte de verdad que hayas pasado este rato con nosotros, este rato que para mí ha sido buenísimo, se me ha pasado el tiempo que no te lo puedes imaginar. No, me suele pasar a veces, ¿no? Pero a veces me pasa con más potencia, ¿no? Entonces ha sido para mí un verdadero placer tenerte en el podcast del agua que hoy va a ser el podcast de la cerveza, si te parece, lo llamamos así en tu honor. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y por esta conversación tan cercana. Te deseamos lo mejor en los próximos proyectos y de verdad que esperamos volver a coincidir muy pronto, en esos 20 años cuando haya cambiado todo o incluso antes. Y que sepas que el podcast del agua será siempre tu casa. Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros hoy. Y a todos vosotros, queridos oyentes y amigos, gracias por acompañarnos un episodio más en el Podcast del Agua. Ha sido un placer tenerte al otro lado. La próxima semana volveremos con otro invitado extraordinario y una conversación que estoy seguro te va a encantar. Si este episodio te ha resultado útil o interesante, te invito a compartirlo, suscribirte y dejarnos tu valoración. Es completamente gratuito y a mí y al Podcast del Agua me ayuda muchísimo a seguir haciendo que estas voces lleguen cada vez más lejos. Ha sido un honor estar contigo. Muchísimas gracias y namaste.